Muy buenos días, queridos y amigos y hermanos. Les habla Silvia Suárez, como de costumbre. Aquí estamos para compartir contigo la palabra de Dios. Recuerda subir a nuestro canal 24.7 en Cristo, Silvia Suárez. Hoy te quiero compartir algo que se vive a diario. Resulta que muchas veces cuando nosotros quizás vamos a un comercio, a un supermercado, nosotros a veces tenemos que estar en filas largas, quizás a ti te ha pasado. Y a veces nosotros nos sentimos incómodos, estamos impacientes. Y muchas veces ha habido personas que ha tomado los paquetes, los ha puesto en un lugar y se ha ido. Porque ha sentido que están durando demasiado para yo poder pagar. Otras veces vamos conduciendo en nuestro auto y entonces resulta que hay un tapón, no sé cómo tú le llamas en tu país, pero hay una línea de carro grande y tenemos que esperar que los que están delante corran adelante para nosotros poder ir más atrás. Y a veces nosotros queremos como pasarle por encima a la gente. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. La paciencia es algo que está faltando en estos días en nuestro mundo. Los padres se impacientan con los hijos se impacientan con los padres, los esposos se impacientan con las esposas y las esposas se impacientan con los esposos. El jefe se impacienta con su empleado y el empleado se impacienta con su empleador. Y entonces, ¿qué trae esto como resultado? Trae discordia, trae a veces hasta odio, trae diferentes tipos de problemas, pero yo quiero compartirte algo. Primeramente, dice que la paciencia, de acuerdo al diccionario, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Ahora te quiero compartir la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, 14:12. Dios es el mismo que está hablando, esta es su santa palabra y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener hoy en día? Paciencia. Tú y yo necesitamos paciencia. No solamente lo necesitan los cristianos, todas las personas necesitamos desarrollar la paciencia, tener esa capacidad de saber esperar. En Proverbios capítulo 14, verso 29, vamos a ver lo que nos dice. Yo te invito que si tú tienes tu Biblia, tú puedas tomar tu Biblia, marcar estos versos y estudiarlo más adelante. Dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Ves cómo cuando no tenemos paciencia nos airamos? Y entonces nos volvemos necios. ¿Por qué? Porque si tú no tienes paciencia, tú te vas a airar. Y cuando tú te airas, que ya estás enojado, de tu boca puede ser que broten palabras ofensivas, quizás hacia tu hijo, quizás hacia tu esposa, quizás hacia el esposo, quizás hacia un amigo. Y son palabras que hieren. ¿Qué no decir cuando se pierde la paciencia? Cómo a veces tomamos, quizás una madre puede tomar a un niño y puede maltratarlo hasta tal punto que lo deja casi por muerto. Entonces, cuando nosotros perdemos la paciencia, cometemos graves errores. Vamos a compartir también en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 2. Efesios 4:2 dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Cuando tú tienes paciencia, mi querido hermano, mi querido amigo, tú eres tolerante. Vas a tolerar más fácilmente a los demás. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 12. Vamos a buscar en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 12. Dice lo siguiente:
Vestíos pues, Pablo está hablando aquí, el apóstol Pablo, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿De qué tiene que vestirte y de qué yo me tengo que vestir? De paciencia. Necesitamos paciencia. Y en el libro segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 2, vamos a ver lo que dice. Segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Dice lo siguiente. Que prediques la palabra. Pablo le está hablando a Timoteo. Y ahora él le está exhortando y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Hermanos, ¿cómo tenemos que enseñar a los demás? Amigos, ¿cómo tenemos que enseñar a los demás? Con paciencia, con paciencia. Hay esposas que muchas veces no saben conducir y quizás desean conducir. Hay un vehículo en su casa, no lo pueden conducir. El esposo quizás muchas veces no ha podido conducir por una razón u otra. Y ellas han deseado conducir. Y hay esposos que en el momento que esa dama se sube en el carro para conducir, ellos pierden la paciencia porque quieren enseñarle a la manera como ellos sienten que esa mujer tiene que aprender. Pero su falta de paciencia no le permite entender que cada persona tiene una forma para aprender. Que muchas veces quizás lo que tú quizás aprendiste en algún momento rápido, otros le lleva tiempo. Lo que tú quizás aprendiste en 2 días y bueno, mira, tomé el carro una sola vez y ya yo aprendí. A otros le puede llevar meses. ¿Qué no decir cuando a veces estamos tratando de enseñar a nuestros hijos y somos impacientes? A veces estamos enseñando matemática y hacemos la comparación con otros niños, porque hay otro niño o con otro hijo. Y entonces hacemos esa comparación. ¿Y qué resulta? Herimos a ese niño, lo maltratamos, le maltratamos su sentimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Y en el libro de Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 9, vamos a ver cómo es Dios en este libro. En el Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ese es Dios. Aquí vemos un Dios paciente. Aquí vemos un Dios que dice que Él es tardo para airarse. Hermano y amigo que me escucha, ¿eres tardo para airarte? ¿O eres de lo que pierden la paciencia rápido, vociferan cosas, insultan a la mujer, le dicen hasta del mal que van a morir a su prójimo? ¿O eres de lo que tienes la calma y puedes razonar con paciencia? Yo quiero decirte que escuches la palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos. Hoy en día, muchas veces, personas que han estado orando por tiempo han dejado de orar por ese algo. ¿Por qué? Porque han sentido que el Señor no me quiere contestar. Y como ya no me quiere contestar, ya no sigo orando. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la comida rápida. Estamos acostumbrados a, bueno, yo vengo aquí, parqueo mi carro o ni siquiera tengo que desmontarme y tomo lo que me dan porque ya llamé por teléfono, ya pagué con la tarjeta de crédito. Y entonces pensamos que Dios es así. Por eso no tenemos paciencia. Porque como todo en este mundo es al día, solo tengo que hacer esto y ya tengo todo esto. Solo tengo que hacer así, ya tengo mi comida, ya tengo esto, todo lo compro por internet, todo funciona así. No. Dios quiere que tú y yo tengamos paciencia. Es posible, mi querido amigo, que tu paciencia, o tu impaciencia, mejor dicho, esté haciendo que tu esposa sufra. Es posible que por tu impaciencia estás hiriendo el corazón de lo que quizás
tú amas más. Es posible que tu madre esté sufriendo por ti, por tu impaciencia. Es posible que cuando tú llegues a tu casa y llegues del trabajo o de cualquier lugar, tú te sientas a la mesa y tú quieres que tu esposa o un hijo o quien sea te traiga la comida rápido con tan solo hacer esto. Es posible que si tu esposa, como yo he visto en muchas situaciones, si tu esposa no tiene una comida preparada al mediodía, entiéndase a las 12 del día, usted se incomoda y empieza a hablar y empieza a vociferar. ¿Y qué estás haciendo? Hiriendo el corazón de la persona que tú supuestamente amas. Entonces, adquiere paciencia. La paciencia es tolerar, aceptar cuando una persona no funciona igual que tú, cuando una persona no aprende a la misma velocidad tuya. A veces no sabemos ni siquiera esperar cuando alguien está hablando y tengo que esperar a que termine de hablar o levantar mi mano. Ya eso no se usa. Se interrumpen las personas. A veces conversaciones sanas se dañan porque entra la impaciencia y nadie quiere esperar que el otro exponga su punto de idea. Yo quiero hablar primero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Mi querido amigo, paciencia. Paciencia se necesita tener en este mundo. Mi querido hermano, necesita tener paciencia para llegar al final. Recuerda, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si tú no tienes paciencia, Dios te la puede dar. Tan solo pídele a Él. Pídele a Él que te la dé. Pide perdón, porque en tu impaciencia quizás has hecho muchas cosas malas. Quizás en tu impaciencia un día tomaste el carro o te fuiste en un motor y le quitaste la vida a alguien, atropellaste a alguien. ¿Por qué? Porque no supiste esperar. Quizás en tu impaciencia has herido a muchas personas. Han salido de tu boca palabras hirientes. Pídele a Dios que te dé paciencia. Pídele a Dios que te ayude a tener la paciencia. Pídele a Dios. Cristo viene pronto y el Señor quiere que todos los seres humanos se salven. Fíjate, el Señor no retarda, dice su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Dios es tardo para airarse. ¿No será que esto es un mensaje que nos está diciendo a nosotros? No te aires, ten paciencia, aprende a escuchar, aprende a observar, aprende a callar cuando haya que callar, aprende a hablar en el momento preciso. Ten paciencia, el Señor está esperando por ti. El Señor tiene los brazos abiertos para darte la paciencia que tú necesitas, esa tolerancia para con las demás personas. Recuerda, Cristo viene pronto y Él quiere que tú y yo nos preparemos. Él nos quiere llevar al cielo cuando Él venga con poder y gloria en las nubes de los cielos. Prepárate para ese encuentro con tu Dios.